El Consejo de Seguridad de la ONU está formado por 10 miembros elegidos y 5 miembros permanentes: China, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios políticos. Puede, desde luego, imponer embargos o sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. Por quinta ocasión, México se suma al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en el periodo 2020-2022. Para hablar de frente sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, esta noche se encuentra con nosotros el doctor Edmundo Hernández, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da mucho gusto esta noche recibir en Frente a Frente al doctor Edmundo Hernández Vela Salgado para que podamos abordar este interesantísimo tema de cuál es el papel que va a jugar ahora en este Consejo de Seguridad por quinta ocasión nuestro querido país, México. Doctor, sea usted cordialmente bienvenido. La ONU publicó un documento que lo leo puntualmente. Dice: cuando se presenta una controversia entre los países miembros de este Consejo de Seguridad, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede, fíjese bien, puede imponer embargos y sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. Entonces, aquí lo interesante sería saber qué tipo de sanciones económicas, embargos o qué tipo de uso de fuerza es el que se va a aplicar si México no cumple con la parte que le corresponde. Sí, pero esto no hay que confundirlo. Esto es en el ámbito internacional. Aunque hay ya menos diferencia entre la política interna y la política exterior, son dos ámbitos. El Consejo de Seguridad se basa en la Carta de la ONU y sobre todo en los capítulos 6 y 7. El capítulo 6 es el que se refiere a la utilización, primero que todo, en caso de conflicto, de los medios de solución pacífica. Y el Claro. 7, ya en casos de que haya una amenaza a la paz, una acción en contra de la paz, entonces es cuando ya se toman otro tipo de medidas. Lo primero es la aplicación de los medios de solución pacífica, Claro. desde la investigación, la negociación, la mediación. Sí. Si una de las partes no participa, no atiende los llamados, entonces pues sí se le puede empezar a dejar de vender armas, se le puede tomar algún tipo de medida internacional, quienes pueden hacerlo, incluso a través del Fondo Monetario Internacional. Pero esa es una cuestión externa, es decir, eso, si acaso se podría ver qué comparación hay entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, pero ahí no tendría que ver la cuestión del interior del país, de lo que se está haciendo frente a la encuesta, excepto en la moral que tenga ese país para defender ese tipo de causas en el plano internacional. Entonces, eso es, por eso le decía que no puede uno estar tratando de ser farol de la calle, Claro. la Organización de las Naciones Unidas, mientras aquí seguimos a oscuras porque no hemos tomado las medidas que estamos proponiendo que se hagan afuera. Yo creo que tenemos que actuar en los dos niveles al mismo tiempo, pero en el primero tenemos que tratar de poner ejemplo de lo que se hace aquí y en el segundo
pregonar pues la utilización de esos medios y también de enfrentar los problemas de la sociedad internacional de una manera mucho más cabal y eficiente, con una calidad moral importante. Si no se tiene una calidad moral, sobre todo en una circunstancia en la que ahora en la vida internacional poco importan los países en desarrollo, las principales medidas y políticas y demás las toman los grandes países Los industriales. 5 países que encabezan este consejo. Pues no todos, porque ahora los que pesan más son Estados Unidos, Rusia y China. Sí, claro. Francia y Reino Unido pues generalmente atienden lo que hace Estados Unidos, lo que les indica. China es un nuevo país que está actuando con más independencia, y es lo que yo decía en otra entrevista, de que México debería tomar ejemplo de China para separarnos lo más posible de las instrucciones de Estados Unidos, a no ser que, yo no veo cómo podría hacer eso, fueran parecidas o similares a los intereses de México. Yo creo que somos dos países totalmente disímbolos, y no podríamos decir que lo que le interesa a Estados Unidos forzosamente le interesa a México. Es decir, el poder es lo que interesa fundamentalmente a Estados Unidos, el dominio, y México lo que necesitaría ahora aprovechar a la ONU, empujar un nuevo multilateralismo para que en conjunción con otros países se haga una mayor fuerza que resista ese tipo de cosas y se busque una política más autónoma e independiente. Pero si no la tenemos o no la buscamos, porque la perdimos desde la época de Salinas de Gortari, desafortunadamente, antes México era un país admirado, era un país respetado. Posteriormente, hasta la Dominicana nos compitió una vez por una plaza no permanente en el Consejo de Seguridad. También hay que ver que el ser no permanente, pues implica que no se tiene la suficiente fuerza frente a cualquier de los países miembros permanentes, porque ellos simplemente pueden vetar cualquier decisión que les afecte. Ahí es donde también tenemos que pugnar por la reestructuración de la organización para que ésta represente lo mejor posible los intereses de todos los países y no solo los de unos cuantos, o el mantenimiento de un orden internacional que está regido por las grandes potencias y donde los países en desarrollo pues se ven disminuidos y se ven afectados permanentemente por ese tipo de decisiones. Entonces, México tiene, por eso decía también que es un reto y una oportunidad el estar en el Consejo, no porque pueda hacer mucho en la defensa de determinadas causas él solo, tiene que trabajar en conjunto con otros, y la mayoría de los países, empezando por muchos desarrollados, pues son disciplinados y obedientes de la política estadounidense. Y a Estados Unidos no le interesan los demás países en desarrollo, ni la organización, mientras no... Bueno, ¿y Rusia no marca también una línea, doctor? ¿Cómo? Rusia no marca también una línea, porque pues uno de los países permanentes es Rusia. Ah, claro, no, Rusia sigue siendo la otra potencia. A eso voy. Durante más de 10 años estuvo pues en un embrollo terrible en la época de Yeltsin, pero ha vuelto. Por eso es que hay tantas críticas en contra de Putin, porque ha vuelto a poner en la palestra a Rusia, y que es el único país hasta ahora, junto con China en algunos aspectos, que detiene a Estados Unidos en determinado tipo de acciones. Ahí entiendo uno en Siria, por ejemplo. Si Rusia no hubiera entrado a Siria, Estados Unidos lo hubiera invadido también, igual que hizo con Irak y Afganistán. Y como no se ha solucionado ningún problema allá, en Siria estaría la situación igual, en contra del gobierno, pues que sea como sea, de acuerdo a las leyes propias, es el legalmente establecido, ¿no? Ahora bien, México, y esto hay que señalarlo, ahora que es participante, aunque es un país no permanente dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, pues también tiene, el voto de México tiene exactamente el mismo valor de los 5 que están permanentes y de los 10 que están participando como invitados. Sí, el mismo peso.
En las circunstancias actuales no es posible. Por eso, mire, la reforma de la ONU está desde los primeros años 90 supuestamente desarrollándose. Y no ha habido ninguna reforma, porque lo primero que tiene que hacerse es reformar el Consejo de Seguridad, el sistema de votación. Ninguna potencia va a dejar el veto. Entonces, inteligentemente hay que buscar otra fórmula para que aumenten los miembros permanentes, no demasiado, sino lo suficientemente en una fórmula en la que también aumenten los no permanentes, para que en determinadas circunstancias estos segundos pudieran detener algún tipo de acciones de los miembros permanentes. También por eso pienso que México pues, no se debe de conformar con ser un miembro no permanente, sino buscar ser un miembro permanente. Ahora tenemos la oportunidad con el doctor de la Fuente, que es un político muy hábil, pues para tratar de defender mejor los intereses y las causas de nuestro país, lo que seguramente redundaría en que otros países volverían a creer que México es un buen defensor de esas causas y harían causa común, y entonces se podría pensar en avanzar esa reforma tan necesaria. La Asamblea General tiene que tener un peso mucho mayor, no puede ser que en el caso de la paz y la seguridad internacional todo lo deje al Consejo de Seguridad, salvo cuando éste no lo esté haciendo. El papel del secretario general tiene que ser mucho más autónomo y más activo, no dejar de ser pues casi un mandadero del Consejo de Seguridad, o bien o no actuar para no verse en esa circunstancia de estar recibiendo instrucciones desfavorables. Es decir, la ONU es la mejor organización internacional que tenemos, es magnífica a pesar de todo, pero necesitamos ya en estos tiempos una reforma de la misma. Y México debería de pugnar por ser un miembro permanente. Le hemos dejado el lugar a Brasil, que hace una gran campaña de promoción, pero los intereses de Brasil no son los mismos de México, más bien se quiere... Es que cada país tiene sus propios intereses, doctor. Cada país tiene sus propios intereses y cada uno de los países debe de buscar el proteger sus intereses al final de la jornada. Sí, nada más que hay algunos que no pueden hacer valer sus intereses porque no tienen la capacidad, y esa es la mayoría. Entonces, lo que tiene que hacerse ahora es buscar una fórmula de miembros del Consejo de Seguridad que permita pues un sistema de votación en el que el veto solo se aplique en determinadas condiciones, circunstancias sí, verdaderamente de peligro para las grandes potencias, y por el otro lado que haya un mayor margen de acción para los demás países, tanto los permanentes nuevos que no fueran países nucleares ni países que buscasen el poder, como los países no permanentes que tendrían que hacer causa con aquellos. Pero pues bueno, doctor, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? A ver qué tantas modificaciones se hacen dentro de este Consejo de Seguridad y veremos qué papel es el que desempeña México en esta nueva invitación, en esta nueva oportunidad que tenemos de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Le agradezco muchísimo, de verdad, doctor Hernández, que haya estado conmigo esta noche. A usted, Lolita. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.